tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bien, todo bien por aquí. Acabamos de disfrutar de tu peli. He vuelto a comprobar, es la segunda vez que la veo, que he vuelto a comprobar que el final funciona como un tiro. Que esta vez Muchas casi gracias. sabía ya lo que iba a pasar y se me han vuelto a humedecer los ojos. Bueno, pues nada, os presento, es Alejandro Suárez. Eh, Hay dos cosas que quería destacar en tu presentación. La primera es que me estoy disfrutar ya antes con dos cortos que me gustaron mucho, uno que es Hidden Soldier y el otro que es The Fisherman. Tal vez volvamos luego a la charla sobre ellos porque creo que tienen algunos puntos en común con la película. También quería destacar en tu trayectoria una cosa que me ha llamado la atención y es que trabajaste o empezaste como artista de storyboard. Ujú. Esa es una experiencia sobre la que me gustaría preguntarte luego. Vale. Y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención es que has trabajado en un montón de ciudades del mundo. Sí, soy un culo de mal asiento, que suelen decir. Me gusta moverme y conocer mundo. Muy bien, hablaremos luego sobre eso, pero para empezar me gustaría preguntarte algo más básico, que es que nos cuentes un poco cuál fue el origen de la película, cómo empezó a gestarse el proyecto. Vale. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por organizar esto, a la Asociación de Guionistas, a los Cines Lis, a Teresa y a ti, Miguel. Y muchas gracias al público que habéis venido hoy a ver la película y pediros disculpas también por no poder estar en persona, me encantaría. Pero bueno, como bien decías antes, pues eso, no, vivo fuera y me es imposible, ¿no? Pero bueno, estoy encantado de poder estar con vosotros, aunque sea de esta manera. Sobre el origen de Kepler, bueno, pues yo creo que el guión empezó a gestarse hace ya probablemente unos 7, 8 años. Am, y venía un poquito siempre un poco cuento esto, es el origen porque fue así, fue un poco las ganas de hablar, de contar una historia con todo, poniendo un poco todos los elementos que me habían quedado mm, como los elementos dolorosos que me habían quedado dentro tras la crisis del 2006-2008, ¿no? Yo creo que dejaron ahí en evidencia como bastantes elementos sociales de los cuales me apetecía hablar. Eh, pero por mi gusto personal o mi forma de ver el mundo, tal vez, a través del género, a través de la fantasía, a través del terror, utilizando el género, digamos, como metáfora literaria, en este caso, en el guión, pues utilizaba de alguna manera, quería utilizarlo como juego visual y juego literario a la hora de contar estos elementos, ¿no? No simplemente contarlo como una película o como una historia social, sino contarla a través de estos, en este caso, de la ciencia ficción, ¿no? Que es además una ficción personal, ya como lector y como aficionado cinematográfico. Y de alguna manera, uniendo estos elementos con algunas historias personales, pues surgió Kepler. Ese fue un poco el embrión. Es un guión que habéis escrito a cuatro manos, tú y Grete Suárez Lee, y me gustaría que Exacto. me contaras un poco eso, cómo os distribuís el trabajo, cómo se lo habéis Pues, repartido, o cómo pues trabajáis mira, juntos, vaya. lo curioso de Greta es que además de mi colaboradora es mi mujer. Con lo cual todo queda en casa, ¿no? Greta y yo colaboramos desde hace mucho en diferentes cosas. Tanto hemos colaborado en cortometrajes, ella ha colaborado en mis cortometrajes, yo en los suyos. Cada vez que tenemos una historia, uno o el otro, nos la contamos, la picheamos, nos damos ideas. Entonces, colaborar siempre estamos colaborando. Es difícil de valorar en qué historia o qué porcentajes, porque eso depende mucho. Por ejemplo, en el caso de Kepler, es una historia que, digamos, vamos a decir que de alguna manera es más mía, o el embrión es más mío. Am, pero ella yo creo que aportó, sobre todo, ella, además de guionista, es periodista. Eh, tiene una visión muy fresca sobre el mundo, ¿no? Y sobre lo que es actual, lo que preocupa a la sociedad por su parte periodística.
Y yo creo que ella lo que me ayudó mucho, yo a veces tengo más pájaros en la cabeza, ¿no? Soy más fantasioso y me voy un poquito más al espacio. Y ella una de las partes, estoy hablando mucho más conceptualmente que técnicamente, pero en lo que fue Kepler, ella lo que me ayudó mucho es a traerlo a la Tierra y sobre todo también a poner ciertos elementos que ella, con su visión, además siendo extranjera, Greta nació en Hong Kong, pero se crió en Australia. Eh, Siempre me ayuda a tener esa visión externa, que me ayuda además a universalizar las historias, ¿no? Pero luego a la hora de escribir, pues es un poco surrealista porque Greta habla español bastante bien, ha vivido en España años, pero no es su idioma nativo. Ella habla inglés. Entonces, muchas veces jugamos a que ella escribe una secuencia, la escribe en inglés, yo le doy una vuelta, la traduzco, la adapto y es un poco caótico, pero funciona. Y así trabajamos, hemos trabajado así en varios guiones, unas veces para guiones en español, otras veces para guiones en inglés. Y la verdad es que es un proceso que funciona, a pesar de lo que pueda parecer, ¿no? Desde fuera, pero funciona muy bien. Bueno, quería preguntarle también, en cuanto al proceso de escritura, ¿cuántas versiones hicisteis? Y si hubo a lo mejor algunos puntos o qué fue lo que más os costó resolver. Pues yo creo que versiones, eh, si no recuerdo mal, muy probablemente hubo 13 o 14. 13 o 14 versiones. Em, lo más problemático, yo creo que había. Las partes más problemáticas, yo creo que eran las partes, sobre todo, o más problemáticas, más difíciles. Yo creo que fueron las partes en la relación entre Zaida y su padrastro, personaje que interpreta Jorge Bosch. Básicamente porque eran de tal delicadeza, de tal... queríamos que fuesen muy sutiles, pero al mismo tiempo no quedarnos cortos. Entonces yo creo que en ese término medio estaba la complicación. Entonces hubo bastantes idas y vueltas de cuánto contamos, cómo contamos la relación que tienen ellos sin que sea expositiva o demasiado expositiva, cómo contamos la situación que tienen económica, cómo contamos la parte racial y cultural. Estamos hablando de que es una historia en la cual esta niña es extranjera, es inmigrante. Todos estos elementos tuvieron un poco de proceso de ida y venida, de contar de más, de contar de menos, y ahí hubo bastante ajuste. Yo creo que por ahí, toda la parte también de... Hubo secuencias que cayeron, que escribimos sobre la parte también del empleo de Paco, el padrastro. En una de ellas recuerdo perfectamente que iba al INEM, iba a una entrevista de trabajo, venían a verle de servicios sociales, o sea, hubo una serie de expansión en toda esa historia de esos dos personajes, que es importantísima en la película, um, que luego, digamos, se redujo al mínimo, porque sabíamos que era muy importante, pero la película tampoco estaba ahí, ¿no? Pero yo creo que sirvió un poco como de punta de iceberg, ¿no? A la hora de que esta historia tuviese los mimbres y el fundamento real sin tener que contarlo todo, ¿no? Pero yo creo que por ahí estuvo el mayor trabajo. Me gusta que me hayas contado esta parte de las secuencias eliminadas porque creo que una cosa importante cuando construyes un guion es darte cuenta de cuando estás añadiendo secuencias, cuáles pertenecen a la película que estás contando y cuáles no, y que a veces no es sencillo, porque a veces te encariñas de secuencias o hay imágenes que te gustan, pero en realidad no forman parte de la estructura que necesitas. Y creo que me da la sensación de que en el resultado final sí que está bastante logrado ese proceso, porque sí que está depurado de cosas que, como tú dices, la peripecia de Paco con la relación que hay entre ellos, a mí me da la sensación de que está en la medida necesaria para entender el resto de la historia, pero que no te metes en cosas que a lo mejor serían más accidentales y que ya no pertenecerían ya no serían Claro. nucleares, ¿no?, al relato. Claro, además siempre además tenemos una limitación temporal, ¿no? Hay veces que te gustaría contar, ¿no? Pero ya te metes en el territorio de que esto sería ya casi una serie. Podrías contar toda esa historia, ¿no? Y tenemos material escrito. Pero luego te das cuenta de que eso, de que un guión a veces y una historia, especialmente cuando es una historia coral de varios personajes, exactamente, que tienes que medir mucho, mucho. Hay una parte tuya de
censura, digamos, o de los guionistas primero. Luego hay una parte en la que cuando entra el equipo, ya esto antes de que entre el equipo, ya la producción. Luego hay una parte importante también de desarrollo con los productores, donde ellos también aportan su granito de arena y también te ayudan, ¿no? A ver un poquito, a centrar ciertas cosas y a decir, no, yo creo que la historia está más aquí o está más allá, o a lo mejor esto sobra. Hay un ejercicio completo, y por no decir que yo siempre lo digo como guionista, el guión se termina en el montaje. Mm. Cuando hemos hablado de las versiones, la última versión es en el montaje, porque en el montaje estás jugando con el guión también. Afortunadamente yo siendo guionista, siendo director y como director estando presente, además el montaje es un proceso que me fascina y que procuro estar pues básicamente a diario en el proceso de montaje. En este caso con Peric Guinamán, que hizo un trabajo fantástico en el montaje. Claro, estando como guionista, hay veces que tienes que hasta reescribir en el momento del montaje, porque tienes que cambiar algo, o porque algo no casa, o porque has eliminado algo que no funciona, pero te falta el pegamento entre dos cosas, ¿no? Entonces estás constantemente como guionista trabajando de principio a fin. Esa era otra pregunta que te quería hacer, si cambió mucho la película desde la última versión de guión en papel al montaje. Esencialmente, en esencia, no. La verdad es que en esencia no ha cambiado. Y cuando digo esto, digo dando un paso atrás y pensando en qué película había antes de rodarla y con qué película nos hemos quedado, ¿no? Como he dicho antes, han caído cosas, siempre caen cosas, casi siempre, y en este caso creo que siempre para bien. Eh, y luego, bueno, pues hay ciertas readaptaciones, ciertas cosas que también. Una película, al final, un guión es un blueprint, ¿no? Es una especie de plano, pero no es el edificio. Un guión está hecho para hacer un edificio, ¿no? Un guión no está completamente hecho para ser leído, está hecho para ser transformado en película, en imágenes y en sonido. Entonces, que teniendo en cuenta eso, siempre sabes que va a sufrir. Es un proceso de adaptación, de hecho, es un proceso de adaptación. Con lo cual hay cambios, pero yo creo que esencialmente y a nivel de esencia, para mí la película es exactamente la misma. Es que había, de hecho, te diría más, es exactamente la misma película que había en el primer tratamiento. A nivel emocional, a nivel de elementos, a nivel de qué se quiere contar, ¿no? De estos dos personajes y hacia dónde van. Y esta historia de salvamento mutuo que tienen. Eso está ahí, estaba desde el principio. Cosas que vas añadiendo, lo que te he dicho antes, vas añadiendo un poco al principio, cuando empiezas a escribir las primeras versiones, es más arquetípico, es más, tal vez, más tópico incluso. Y yo siempre lo digo, yo me permito escribir de una manera tópica en las primeras versiones porque te ayuda, o sea, el hecho de utilizar estereotipos a veces para que te ayude a fluir de principio a fin. Hay muchos autores que siempre lo dicen y yo les sigo y lo comparto. La primera versión es horrorosa siempre, porque tienes la idea, tiene el potencial, pero el verdadero trabajo empieza ahí, ¿no? Es cuando te sientes y dices, vale, ahora esto hay que hacerlo real, hay que hacerlo de verdad, hay que hacer que los personajes resumen realidad y para eso requiere investigación, requiere darles, tienes el hueso, pero hay que darles la carne, el músculo, la sangre. Y ahí, bueno, pues sí, obviamente es un proceso de evolución, ¿no? De principio a fin. Entrando ya en la peli, quería preguntarle para empezar por el inicio, la secuencia inicial, que es una secuencia que la primera vez que la vi a mí me impactó mucho en varios sentidos. Y luego pensándolo, me parece una secuencia muy arriesgada, porque por un lado técnicamente es muy espectacular y te mete totalmente en la película, pero por otro lado me da la sensación de que en cierto modo rompe un poco una cosa que suele pasar en las primeras secuencias de una peli, que es que de algún modo se plantea cuál va a ser el tono de la película y qué Ya. es, quién va a ser su protagonista y un poco te sitúa en el mundo de la peli, ¿no? Y esta secuencia de algún modo te mete en una peli de ciencia ficción que finalmente no es la que vas a ver. Luego, Ujú. como también está narrado visualmente de una forma muy brillante en el montaje, vas viendo que hay fuera de esta fantasía en la que vive el personaje de Cara Alejandra hay un mundo real. Y nada, quería preguntarte sobre si tuvisteis dudas respecto a esto, respecto a esta apuesta de empezar con una secuencia larga que parece presentar una peli de ciencia ficción y luego hacer este giro hacia la realidad. Que entiendo que por la historia que estás contando
no lo estoy cuestionando, ¿vale? Entiendo que es una apuesta lógica porque la película juega, de hecho, durante todo el tiempo con esa dualidad entre la fantasía del personaje de Carra y la realidad que es su alrededor. Por concretar, la pregunta es si dudasteis con empezar de esa manera. No, no dudamos nunca. Estuvo desde el principio. Yo creo que esa fue, de hecho, este es uno de los guiones que escribes inevitablemente cronológicamente. Y yo creo que la primera cosa que escribí fue ese comienzo. Es decir, casi como una especie de clip, de sketch, de cortometraje, ¿no? La primera secuencia que escribí fue este hombre pensando que está en otro planeta y en una nave espacial y cómo saltar a la realidad. O sea, ese fue casi en algo autocontenido el primer clip y lo primero que visualicé de la película, ¿no? Con lo cual, dudas no hubo nunca, dudas conceptuales. ¿Dudas de si funcionaría? Algunas. Porque, claro, de hecho, es curioso. No hubo ninguna duda en el proceso de guión de nadie, ni nuestra mientras lo escribíamos, ni de las personas que lo leían, que estaban involucradas en el proyecto, tanto los productores como nadie en ningún momento puso en duda ese comienzo. Curiosamente, cuando ya lo habíamos rodado, o cuando estábamos rodándolo, pero sobre todo en el proceso de montaje, hubo ciertas dudas que no te planteabas, que cuando estás leyéndolo desde un punto de vista literario no te planteas, es un medio diferente, pero claro, cuando lo estás visualizando cambia. Uno de los elementos que cambió, yo creo que cambiaron dos elementos puntuales. Y uno fue que la voz en off con la que empieza la historia era inicialmente la de Jonás Carra, Elejalde. Y esto generaba un problema evidente, que tú en el guión no te dabas cuenta porque tú en el guión no estás diciendo, o sea, el lector lo está leyendo y no está diciendo es Carra Alejalde. En ningún momento estás diciendo que el personaje en un guión es un personaje literario hasta que trasciende a la pantalla. Ahí es un personaje literario y es Jonás Martínez o el comandante J. Entonces lo estás leyendo y no tienes ningún problema de imaginación a la hora de entender lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que si en el momento que el espectador escucha la primera frase de Carra Elejalde, una voz totalmente reconocible por todos, eh, directamente te saca. Es decir, estás ya spoileando y destruyendo de alguna manera, creo que la sorpresa de qué va esto, ¿no? Ese juego. Entonces, esa fue la primera duda que tuvimos y que de hecho modificamos y creamos un poco la idea de que es la voz de Super, esta voz que sale del documental, la voz del documental del planetario, que está un poco en la cabeza de Jonás, es el que va a narrar la historia hasta que entre Jonás. Y yo creo que fue un hallazgo de montaje bastante importante porque no funcionaba y no sabía, y nos costó encontrar el por qué. Hay algo que no está ayudándonos a entrar y que está parando el flujo de la entrada y creo que dimos con ello. Ese fue uno de los puntos importantes. Para volver un poco a la idea de que el guión se termina en el montaje. Y luego la otra, esto no fue una duda, sino más bien una aportación. Conceptualmente empezaba igual, pero una aportación que hizo Peric Guinamant en montaje que fue brillante y fue una de las primeras cosas que hizo, fue que cogió todo el material que teníamos y lo expandió. Nosotros lo llamamos el día de la marmota, ¿no? Que es todo ese proceso de día a día que tiene Jonás en la nave espacial, que hace ver un poco que no sabes cuánto tiempo lleva ahí, está en un loop, en una especie de bucle temporal, ¿no? Eso estaba esencialmente en el guión, pero él lo llevó a la enésima potencia y siempre me alegro y me gusta mencionarlo porque, porque bueno, pues eso, volvemos a decir, esto es una expansión del guión en este caso. Como impresión personal, a mí me pasó una cosa después de ver esa secuencia que, como te digo, me parece muy espectacular, que es que cuando luego vas a la realidad, tuve como un momento igual fueron un par de minutos, no creo que fuera mucho más, de sentir cierta sensación de, yo quería ver la otra película. O sea, yo quería ver la película, yo quería quedarme con Jonás en Kepler y ver qué pasaba y qué le rescataban y quería ver esa peli de ciencia ficción. Luego ya cuando la película continúa
y coge su propio ritmo dramático, pues ya te enganchas a esa película, ¿no? Pero sí que creo que es una película que en ese sentido sí que tiene esta peculiaridad, ¿no? De que tienes un momento de transición en el que estás a lo mejor un poco desorientado, pero como espectador creo que eso también se agradece, ¿no? Hombre, sabíamos que era un punto arriesgado de la historia, pero también era la tesis de esta historia. Es decir, sin esto para mí no había película. Es decir, efectivamente puedes contar una historia o la otra y no contarlas juntas. Es decir, quitar la fantasía y decir una de dos, o contar la película de ciencia ficción, por un lado, y contar la historia social. Pero justamente yo creo que la tesis de la película era contar las dos. Y había que darle ese código al espectador en los primeros 8 o 10 minutos de película. Y yo creo que ahí estaba el riesgo, era un riesgo que tomamos todos y bueno, y que espero que haya funcionado. Me resulta curioso porque me dices tú, no es la primera vez que escucho que hay quien dice, me hubiera gustado quedarme en esa película. Yo creo que denota también más si eres fan de la película, de las películas de ciencia ficción, ¿no? He llegado a tener críticas, he leído críticas por ahí que me hacen gracia, ¿no? Hay quien decía, ah, pues mucho mejor la película de ciencia ficción si te hubieses quedado en la película de ciencia ficción. Y he leído otras críticas que dicen, la película empieza como una auténtica chorrada y luego luego realmente te cuenta la verdadera película. Entonces, es muy curioso tener las dos partes del espectador que vea las dos partes, ¿no? Y efectivamente es un riesgo, pero bueno, es un riesgo que también, para mí, la narrativa hay que tomar riesgos, si no, al final acabas contando las películas, todas parecen igual. Yo creo que narrativamente los creadores tenemos que dar un poco, pues eso, tomar riesgos. Unas veces funcionarán y otras veces no, pero hay que intentarlo. En este caso, el corazón de la película es justo eso, es justo la combinación de esos dos géneros, ¿no? El hecho de que haya elementos de ciencia ficción, una historia que tiene un código más dramático, ¿no? Y creo que también Ujú. encaja muy bien con la historia que estás contando, porque en el fondo es la historia de un personaje que a través de la fantasía, a través de la ficción, crea un universo en el que puede superar los traumas o las cosas de su pasado que no puede superar en la vida real, ¿no? Que en el fondo también es un poco una definición de para qué sirven las historias, ¿no? De para qué contamos, Sí, escuchamos historias, para superar a través de las historias cosas que igual en la vida real no podemos afrontar. efectivamente, yo creo que es bueno, hay metalenguaje en todo eso y yo creo que la película tiene bastantes metáforas y luego también bastantes referencias, ¿no? Se ha hablado mucho en los medios de comunicación cuando se ha hablado de la película, ¿no? La referencia al Quijote, pero es que le va como anillo al dedo. Realmente el Quijote al final es un personaje que tiene un problema mental transitorio de locura o de delirio y que de alguna manera no quiere ver la realidad y se esconde en esta fantasía, ¿no? A Jonás le pasa un poco lo mismo, lo único que cambia, digamos, las novelas de caballerías por las novelas y las películas de ciencia ficción. Entonces, ese es el mundo en el que a él se siente cómodo, le gusta, es el mundo en el que quiere vivir. Y yo creo que a veces, efectivamente, que tú dices, no hace falta estar locos o tener problemas para a veces cuando tenemos ciertos problemas en la vida, que todos los tenemos, que te refugies en un libro o en una película, o en una pieza de música, o en un museo. El arte ayuda a evadir, ¿no? Ya lo decía Billy Wilder. Decía, yo si consigo que la persona que está viendo la película se olvide de que ha aparcado mal el coche y que le ponen una multa, pues habré logrado mi objetivo, ¿no? Lo decía en plan broma, pero en cierto modo es así. Yo creo que nuestro objetivo es evadir por 1 hora y media o 2 horas al espectador y que se meta en esa historia y que de alguna manera se olvide de su historia. Pero sí que también hay una parte importante y es que esa historia, a pesar de que puedas olvidarte y evadirte, que también genere conexiones con tu propia experiencia. Yo creo que es importante que todos veamos, que te puedas identificar, básicamente. Además de esta referencia bueno, o al hilo de esta referencia del Quijote, creo que también una cosa interesante es que en la película hay como esta división entre los personajes locos, como Carra, que entran en el mundo de la fantasía, y aquellos que supuestamente son cuerdos y que se niegan a participar de esa fantasía y que están asentados en la realidad. Y curiosamente, dentro del discurso de la peli, los que se salvan y los que
de alguna forma crecen son los locos y los cuerdos son los que acaban siendo castigados, condenados. Sí, no solo es, si te fijas, no solo los locos y los niños, por decirlo de alguna manera. Sí, Yo creo que más que la locura, más que lo que intentábamos hacer, más que salvar la locura, era salvar la inocencia. sí, me La refería a locura inocencia, más en el sentido de la fantasía, ¿no? claro, exacto, De ir es un más allá poco, de la realidad. claro, para nosotros era un poco poner el punto en que la inocencia, que a veces la pérdida de la inocencia nos hace villanos, ¿no? Todos los personajes aquí, es evidente, la niña es inocente porque es niña, es así. Eh, pero Jonás es inocente porque es inocente hasta cierto punto, que tiene su culpabilidad, obviamente, somos todos humanos y no somos perfectos, pero que, pero que en esa locura hay inocencia y hay bondad, ¿no? Le pasa lo mismo un poco al indigente en la calle, ¿no? Es como, yo creo que son estos parias que de alguna manera ven el mundo de otra manera, hay una sensibilidad diferente y la única que es capaz de verlo es esta niña, ¿no? Porque los demás estamos tan, em, em, digamos, manidos y marcados por los problemas del mundo, en este caso todos los problemas sociales, que no rascamos en la realidad de las personas, ¿no? Siempre vemos un poco la maldad en el otro. Ese era un poco el juego de estos personajes, en ese columpio. Y de alguna manera aquí hay otra referencia que teníamos clara, que era la del Principito. Que además es evidente y físicamente está en la película, ¿no? Que sirve de conexión entre los dos personajes. Pero hay una referencia en ese punto de visión del mundo entre la vejez y la infancia, ¿no? De alguna manera se equilibran y encuentran un mismo lenguaje que le pasa un poco al niño alienígena, al principito, y al piloto. De alguna manera cambian tornas y uno es el inocente, otro es el... Y queríamos jugar un poco a ese juego pues eso, de personajes y de lenguaje entre ellos, ¿no? Además de estas referencias al Quijote y al Principito que mencionabas ahora, a mí me da la sensación también a veces de que hay como un tono de cuento, ¿no? Como de fábula. Y que hay como algunas figuras características de los cuentos, como la huérfana, como el mago sabio, que podría ser un poco el arquetipo que se acercaría al personaje de Carra. Están también los villanos, ¿no? Un poco los Sí. lobos que son el peligro en el bosque en el que viven los personajes. No sé si fue algo consciente o simplemente la historia se desarrolló así, o si en algún momento sí que pensasteis en esta idea de cuento, de fábula que impregna la Sí, yo creo estructura que de la tenía que tener película. un poco de fábula por una cuestión casi de estilización tonal. Y por una cuestión de perspectiva, de nuevo. Porque la mayor parte tonal y de perspectiva de la historia está en la visión de este loco y en la visión de esta niña. Y las dos están unidas por el querer, por estar más cómodos en esa realidad inventada que en la realidad real. Entonces, lo que genera, yo creo que lo que nos ayudaba a eso es a generar esa sensación de que estos elementos tonalmente nos llevan a un cuento, ¿no? A un cuento en el cual no queríamos negarle al espectador la realidad que hay detrás, pero que se metiese un poco en los códigos del cuento, ¿no? Y generar una historia, digamos, en este sentido agridulce, porque es dulce en el tono del cuento, pero es agria en lo que despierta detrás, ¿no? Pero queríamos que ganase la parte dulce a nivel tonal, la parte, digamos, de cuento, como bien dices, que la parte real, y que la parte real fuese el choque, el contraste, y que el espectador de alguna manera dijese, o sea, el objetivo era un poco que el espectador dijese, yo me quiero volver a esa nave con estos personajes. No quiero ver la realidad. La realidad es fea, ¿no? Eh, a pesar de que estamos metidos en una nave que no ves el exterior, de que es claustrofóbica, si conseguíamos eso de alguna manera, ese era el objetivo, ¿no? El objetivo a conseguir a nivel de tono y a nivel de lenguaje. Justo era eso sobre lo que te iba a preguntar, sobre el equilibrio de tonos que tiene la peli, que me parece que es bastante complicado, ¿no? Porque tiene momentos de humor, tiene momentos muy dramáticos también, tiene también este tono de ciencia ficción. Y
Nada, que quería saber un poco cómo trabajasteis eso, cómo encontrasteis ese tono. Tiene también la parte más realista o costumbrista del barrio, del entorno de los personajes del edificio. Pues, pues esto no sabría decirte. Yo creo que salió un poquito con la historia, no, no es que sea algo buscado o que haya tenido que llevar un trabajo especial para llegar a ese tono, sino más bien yo creo que era la forma en la que veíamos la historia, la forma en la que los personajes te hablaban, la forma en la que hay veces que incluso en el costumbrismo más tradicional de nuestra literatura hay humor también, ¿no? Yo creo que los personajes, por poner un ejemplo, en la parte más real de la historia o más realista y más costumbrista, tenemos el bar, tenemos esos personajes. eh, Puede parecer que el personaje, por ejemplo, de Manolo, ¿no? Es el más histriónico, el más exagerado, el más caricaturesco. Pero es que yo no sé, entiendo que todos hemos estado en una comunidad de vecinos, ¿no? En una reunión, probablemente, o en esos bares de barrio. Es que estos personajes son así. Quiero decir, solo te tienes que pasar media hora en un bar tomando un café de barrio y ver este tipo de personajes por doquier, ¿no? O la mezquindad que hay en una reunión vecinal. Y todo esto, hay mezquindad y es costumbrismo, pero al mismo tiempo también es real. O sea, es bastante realista dentro de lo que es pues, nuestra idiosincrasia cultural, ¿no? Entonces yo creo que surgió y era un poco. Sí que había momentos donde pasando de un lado a otro, y esto es más rodando que escribiendo. Am, Cuando estábamos en esos puntos y pasábamos de un punto a otro, yo recuerdo estar rodando y en algunos momentos tener que cambiar un poco el sombrero, ¿no? De historia y decir, vamos a sentarnos, esto es serio, no nos vayamos por la comedia fácilmente, vamos a hacer otra toma, que esto se nos ha ido un poquito, ¿no? Era fácil a veces, por el propio tono de la película, que tomase otro cauce. Y ahí es donde yo creo que, bueno, pues había estar un poco, yo no solo como director, también como guionista en rodaje, estar un poco a veces como protector de la historia para que no se fuese por un lado o por otro, ¿no? Y esto a veces es difícil porque toma vida propia. Eh, y hay que saber cuándo dejar que esa vida crezca y aporte y cuándo hay que cortarla porque se va por otro lado, ¿no? Y luego, desde luego, yo recuerdo algunos de los momentos más duros a nivel de tono era cuando rodamos las escenas digamos, de la violencia entre Paco y Zaida, que ahí era un poco, había tensión en el rodaje, se respiraba un poquito, porque habíamos estado prácticamente en una historia que dentro de lo que tal, era una historia muy bonita de rodar, historia emocional, y estas partes fueron duras de rodar, ¿no? Y yo creo que era importante que fuesen duras, porque justamente es un cuento que tiene que tener el contraste real. Si no tenía ese contraste, al final no nos tomamos la película en serio, ¿no? No se convierte eso en un cuento sin fondo real. Y ahí está un poco la complicación, pero yo creo que también el riesgo y la satisfacción de llevarlo a cabo. Justo te preguntaba por el tono por eso, porque creo que lo has hecho tú, el momento que es más dramático o que a lo mejor se rompe de una forma más clara con el tono del resto, el momento en el que te sales más del cuento, de la fábula, y ya vas a una situación muy, muy real y muy dolorosa, es todo lo que tiene que ver con la relación entre el padre y la hijastra, pero especialmente esta secuencia de Sí. violencia. Había como una graduación, incluso en la realidad, ¿vale? En la línea real, digamos, en la línea costumbrista, la línea naturalista de la historia, desde el momento que salimos tenía que haber una gradualidad en cuanto al golpe que el espectador debía llevarse, ¿no? El espectador debía llevarse un golpe, un punto para decir, vale, nos hemos estado riendo, hemos estado disfrutando de esto, de esta historia, qué simpático, qué dulce, ¿no? Esta historia entre estos dos personajes. Y bueno, la realidad, tenemos estos personajes costumbristas que parecen pobres hombres, que van para aquí, para allá, pero no nos llevamos el golpe hasta que nos lo llevamos. Y yo creo que era importante esa gradualidad para que el final tuviese efecto, emocionalmente. Si no nos llevamos ese golpe, en el punto en el que nos lo llevamos, no hubiera tenido, creo yo, efecto emocional el final de estos dos personajes que no tienen nada más en la vida
que esta nevera y que este viaje espacial que les va a llevar sabe Dios dónde. O sea, entonces era muy importante graduar eso y yo creo que el punto más difícil de la historia era justamente esa paliza al final y cómo graduarla, cuánto debíamos poner y cuánto. Y aquí hubo muchísimas discusiones a todos los niveles y en todos los departamentos hasta que se llegó al equilibrio. Hablabas antes de estos pobres hombres, ¿no? Y sí que otra cosa que me llama la atención es eso, es la caracterización de los personajes, de los antagonistas, y especialmente el hecho de que hay como tres personajes que son muy malos, que tienen una caracterización muy sombría y que no hay, digamos, ningún punto de redención en ninguno de los tres. Tal vez en el padrastro, al final, que sí que parece un momento de resistencia cuando ve ya que, como él mismo dice, se les ha ido la cosa de las manos. Y nada, quería preguntarte un poco por esto. ¿Cómo fue el proceso de creación de estos personajes? ¿Tuvisteis alguna duda respecto a si a lo mejor el hecho de que hubiera tres figuras que tienen una función de oponente similar y que tienen también una caracterización similar en cuanto a ser villanos muy sólidos, ¿os generó alguna duda o cómo lo planteasteis? Pues vamos a ver, estos tres personajes tenemos. Entiendo que el tercero es Pedro, el hijo, ¿verdad? Sí, Pedro, sí. Vale. Voy a hablarte primero de los dos, de Paco y de Manolo. La complicación en estos dos personajes era que los dos se retroalimentan, ¿no? No se puede justificar la violencia, no hay forma de justificarla, evidentemente. Pero sí que yo creo que había un objetivo de tratar de humanizarla. Y cuando digo humanizarla, de nuevo, no es justificarla, sino de que la maldad sale del ser humano, no es una magia negra, ¿no? Digamos, hay seres humanos que tienen este tipo de actitudes, desgraciadamente. Para mí, yo creo que era muy importante equilibrar estos dos personajes en uno con el otro. Es decir, obviamente es un personaje mucho más importante el de Paco que el de Manolo en cuanto a historia y en cuanto como personaje que aporta a la historia. Entonces, era para mí más importante humanizar a Paco y que tuviese, no te voy a decir redención, pero que sí que tuviese esa humanidad de decir, que el espectador pudiese ver que este personaje también es víctima. Y de nuevo, y lo digo siempre con mucho cuidado, eso no justifica lo que hace. Pero es víctima también de la situación, es víctima de la crisis, es víctima de no tener trabajo, es víctima económica, es víctima del alcohol, es víctima de otras personas que le manipulan, es víctima de su propio carácter. Y luego, sobre todo, también yo creo que había puntos en la historia que eran importantes contar y era que hay un momento en la historia que era muy importante y era cuando ella se acerca, le pone una manta y ve la foto de ella con su madre. De alguna manera, de una manera muy sutil, también queríamos contar que a lo mejor, tal vez en la vida, si las circunstancias hubieran sido diferentes, tal vez hubiera sido un buen padre. No lo sabremos nunca, obviamente. Pero el problema es que, como yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Al final las circunstancias son muy importantes en la vida de una persona y en la vida de un personaje. Y eso te marcan y te hacen ser lo que eres y te llevan a las acciones que tienes, ¿no? Entonces, en este caso era muy importante sí que marcar, no hacerlo bueno o no hay redención posible para esta persona. Es que no la hay. Es que yo creo que no hay redención para este tipo de personas. Pero sí la humanización, es decir, no el decir, este hombre pega porque sí. Pues no, siempre hay algún motivo, aunque sea injustificado. Em, lo que decía Jorge Bosch, recuerdo cuando tuvimos las primeras conversaciones del personaje, esto estaba ya en guión, ¿no? Pero para él y para mí, para los dos, la primera conversación fue decir, vamos a intentar no hacer al malo Malini. Me acuerdo de esa expresión porque me hacía gracia, ¿no? El malo Malini. Este no es el malo Malini. Ahora bien, lo que sí nos permitía era que el otro personaje en Discordia, en este caso Manolo, precisamente porque es un personaje que nos permite, es un personaje más pequeño, que nos permite saber menos de él,
sí que nos permitía hacerlo un poquito más arquetípico. Y cuando digo arquetípico lo digo de una manera funcional, como guionista. Es decir, nos permitía que fuese un personaje que, aunque tiene sus motivos y sus motivos están ahí, obviamente este tipo tiene una rencilla personal con Jonás, y utiliza a Manolo, y no es el primero al que ha intentado utilizar, ha estado intentando utilizar a toda la comunidad de vecinos para echar a este hombre, porque realmente lo que quiere es, está cabreado porque no pudieron vender el piso en su día. Eh, de alguna manera, teniendo esa justificación, a mí me ayudaba a que este personaje fuese más arquetípico o más directo en su misión. Su misión es Jonás, tengo que echarle. Y voy a utilizar todos los medios que tenga en mi poder, que es, en este caso, este pobre hombre que invitándole a 2 copas le tengo de mi lado, porque tiene un problema con él y le voy a manipular. Entonces, ese juego de esos dos personajes yo creo que permitía un poquito eh, no perder la humanidad de estos personajes teniendo pues eso, esa maldad muy clara, ¿no? Pero vuelvo a decir, este tipo de personajes al final los ves en la vida real. De nuevo, las comunidades de vecinos, las rencillas son milenarias, o sea, ya parece casi de tragedia griega a veces, o sea, es una cosa que a mí me fascina del ser humano. El personaje de Pedro yo creo que es mucho más complejo. Y de hecho yo creo que en la última escena entre ellos dos se ve clarísimamente que ni uno es tan malo ni el otro es tan bueno. Yo creo que los dos tienen culpa. Y el problema es que se han quistado, esa culpa se han quistado, y ha hecho a los dos mirar para otro lado, a uno a la droga y al otro a su mundo de fantasía. Pero la realidad es que uno no ha sido el padre que el hijo necesitaba y el hijo no ha sido el hijo que el padre necesitaba. Y al final pues se han desencontrado. Y estas historias familiares también existen, por desgracia. Entonces, bueno, son malos relativamente. Quiero decir que son malos, pero son humanos. O quiero creer que eso se desprende. Me da la sensación de que la estructura de la película es muy sólida y quería saber si trabajáis con algún modelo de estructura en mente, tipo el viaje del héroe o algo similar, o si fue algo más intuitivo. O algo más intuitivo. Yo creo que sí que tienes el viaje del héroe, tienes cosas en tu acervo, ¿no? En tus lecturas, en tus propias, sin que sea algo a lo mejor que es directamente, que lo utilizas directamente como estructura o como hilo narrativo, pero al menos yo procuro no poner ese tipo de paradigmas encima de la mesa porque a veces lo que te cuartan más que te ayudan. Quiero decir, si vienen a mí de una manera intuitiva, los utilizo. Pero si tengo que poner la estructura en papel, a no ser que sea algo muy específico, eh, no suelo utilizarlas como paradigma. Trato más de ir un poco, y más en este caso fue una película o un guión bastante intuitivo. Iba pidiéndote la historia, el camino, ella misma, ¿no? Sí que había algunas cosas, unos puntos estructurales muy marcados que eran el principio, el medio y el fin, en cuanto a la historia de fantasía, que era, digamos, la que pone un poco el punto estructural, ¿no? El comienzo, la parte de fantasía y cómo explicar y salir a la realidad, un punto medio en el que contábamos a través de esa fantasía, que eran, digamos, los molinos del Quijote, era la escena de los molinos del Quijote, que era la tormenta, y cuando contamos realmente el conflicto real de Jonás, que es que ha perdido a su hijo, que su hijo está perdido en la tormenta, o el capitán Petrus, luego descubriremos que es su hijo, obviamente, y finalmente la concatenación o la unión de los dos personajes en ese viaje espacial final, ¿no? Eso sí que estaba un poco marcado como estructura, pero no había nada más, digamos, como paradigma de utilización a la hora de escribir. Y el final lo tuvisteis siempre claro, porque creo que es una de las claves de la película. Creo que es un final que es muy satisfactorio y que me parece que acaba de cuadrar muy bien esta idea de que los personajes, cuando todo parece perdido, a través de un acto de fe en la fantasía y en elegir la fantasía frente a la realidad, acaban consiguiendo no solo la curación de sus heridas, de sus traumas, sino también la salvación. Sí, yo creo que igual que, como te he dicho antes, lo primero que escribí fue el principio.
El Lo final siguiente no. fue el final. Lo siguiente fue el final, básicamente. Sí, aunque parezca un tópico, en este caso no siempre es así, o no siempre, no todo lo que escribo o lo que escribimos no siempre es así. Hay veces que no tienes tan claro el final y dejas un poco que la historia te lleve. En este caso, tanto el principio como el final eran clarísimos desde el principio, desde el primer conato de la idea, desde el primer digamos, boceto o idea. Era esa nevera, era esa cápsula espacial y era ese viaje interestelar hacia lo desconocido. Y también, y al mismo tiempo, también dentro de ese final estaba el epílogo, que era tan importante como ese final era el epílogo, que era el que estos dos personajes, digamos, en este caso, hay esperanza solo para uno, que es ella, por la juventud, pero para él sabemos que, o sea, era muy importante la parte agridulce de la historia, no podía tener un final simplemente, un final bonito. No, no es ese tipo de historia, es un final que es bonito, pero al mismo tiempo tenía que estar marcado también en la realidad. Entonces era muy importante que supiésemos que este tipo de problemas mentales o la vejez mismamente, no podemos ir en contra de la vejez o en contra de la degeneración mental, es algo que no se puede arreglar, desafortunadamente, hoy por hoy. Eh, pero, de alguna manera, para este hombre, los días que le quedan van a ser más bonitos o más felices con esta niña, que es la única familia que tiene, básicamente. Esa era un poco eso siempre estaba, esas dos ideas estaban siempre desde el principio. Vamos, desde la primera idea. Como mencionaba al principio, empezaste tu carrera como artista de storyboard y creo que se nota algo, bueno, se nota algo, ¿no? Se nota mucho de eso en la película, ¿no? En cuanto a que hay un esfuerzo para contar las cosas de una forma visual y para buscar siempre encuadres y formas visuales de contar y reforzar lo que está pasando. Nada, me gustaría saber un poco eso, cómo fue tu evolución de pasar de storyboard a la dirección o cómo crees que te ha influido ese trabajo anterior en tu carrera como director. Y como Pues guionista también, en realidad, porque creo que me parece que seguramente está eso desde la construcción de la historia. Pues la verdad es que, quiero decir, soy tanto como escritor, obviamente, al ser además escritor y director, me muevo un poco en ambos campos, ¿no? Tendréis que quitar un poco a veces el sombrero, empezar con una cosa que es más literaria, más tal, pero no puedo evitar la parte visual. Hay escritores que son más literarios, hay escritores que son más visuales. En mi caso, yo no puedo evitar ser un escritor muy visual porque sé que luego lo voy a dirigir. Entonces, es inevitable que empiezo a visualizar desde muy, muy, muy... de hecho, siempre lo digo, ¿no? Aparte de todo esto, soy diseñador gráfico o me he formado como diseñador gráfico porque me gusta mucho la imagen, me gusta mucho el arte digital. He pintado y dibujado desde que era niño, he hecho fotografía, o sea, quiero decir que tengo todo ese bagaje que al final no puedo evitarlo. Yo siempre lo digo, muchas veces yo no puedo escribir hasta que tengo dos cosas. O sea, me empieza a rondar una idea y en el momento que tengo una idea y empiezo a cuajarla, lo primero que hago es tratar de buscar un título y hacer un boceto de póster. Porque para mí, hasta que no tenga esa metáfora visual marcada, me cuesta mucho visualizar la película. O sea, me cuesta mucho visualizar en qué se va a convertir. Pero en el momento que tengo eso, empiezo a trabajar en eso, tengo un póster, tengo un título que luego puede variar o cambiar. Pero ya me puedo sentar a escribir, ¿no? Para que veas el punto, digamos, hasta qué punto visual, o sea, necesito lo visual para trabajar incluso literariamente. Eh, entonces es inevitable. Yo cuando empecé a trabajar en esto, que empecé muy pronto, pues empecé dibujando. Lo primero que hice fue, si te digo la verdad, recuerdo perfectamente, tenía 12 años y vi un storyboard de la película Jurassic Park de Steven Spielberg, de quien soy gran fan. No sabía lo que era un storyboard de aquella, no lo había visto nunca. Me encantaban los cómics. Y recuerdo ver el storyboard de la película, de un par de secuencias, la película de la secuencia del Tyrannosaurus Rex, y verla y quedarme impactado diciendo, bueno, esto es el paso anterior a hacer la película. Entonces empecé a hacer mis pinitos, a dibujar stories, a dibujar secuencias de películas que había visto, de Indiana Jones, de otras películas, y hacerlo yo mismo como una especie de cómic. Y claro, es un ejercicio inevitable de aprendizaje, de aprendizaje de planificación visual de una película, porque en el momento que tú tienes que decidir un ángulo, un movimiento de cámara, una composición, estás dirigiendo.
estás creando lo visual, estás creando ese elemento, esa narrativa visual de la película. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a hacer storyboards de cortos. En este caso, lo he dicho muchas veces, yo empecé en esto por mi padre. Mi padre hacía cortometrajes de Super 8 en los años 70. Cuando yo nací, he crecido con él haciendo, cuando hacía él, sus películas. Llegó a hacer un par de cortometrajes profesionales en 35 milímetros y también un largometraje. Y de aquella yo tenía 18, 19 años y le dije, papá, déjame que te hago el storyboard. Y así empezó. Hice, a los 16 años creo que fue el primer storyboard que hice para un cortometraje de mi padre y dibujé el cortometraje entero. Con su planificación, él me explicaba lo que quería y yo lo plasmaba, ¿no? en un papel. Y así empecé. A partir de ahí empecé a trabajar. Creo que de las primeras películas fue El Bola de Acheno Mañas. Hice el storyboard junto con un compañero, Guillermo Navajo, con el que he trabajado mucho. Y a partir de ahí, pues estuve como 8 o 10 años trabajando con diferentes directores, haciendo storyboards, es un proceso increíble de aprendizaje, porque básicamente estás mano a mano con el director, mano a mano con la historia, estás visualizándola con él, estás visualizándola a través de él o de ella, en este caso de los directores, ¿no? Y estás viendo, y esto lo digo siempre con cuidado y con todo el respeto del mundo, pero estás viendo los aciertos y los errores, porque estás viendo cosas que en el momento que las plasmas en el storyboard, las visualizas, y entonces el director en cuanto las visualiza dice, no, esto no me funciona muy bien. Y tú estás viendo a veces, por dibujarlo, estás viendo la solución antes que ellos. Y entonces esto fue un aprendizaje brutal. También es un trabajazo, porque acabas haciendo, yo qué sé, 3.000 dibujos de una peli. En el caso de Kepler, por ejemplo, yo me hice un storyboard de la peli que probablemente fuera el 80 o el 90% de la película. Y además era un storyboard que no es habitual, es un storyboard que lo hice a modo cómic, con diálogos, y era un storyboard más de montaje. Muchos storyboards son de rodaje, es decir, lo que plasmas son los planos que vas a rodar. Yo lo que hice fue hacer todos los cortes y hacerme una película como si fuese un cómic, ¿no? Y visualizarla antes de hacerla. Y fue un proceso laborioso de 6 meses de trabajo, pero que luego ayudó muchísimo, yo creo que a todo el equipo y a que la película resume un poquito lo originario, ¿no? Sin ánimo luego de coartar, porque luego todos los equipos han aportado una barbaridad de creatividad y de talento que al final se ve en la película, ¿no? Pero sí, el proceso storyboard es una parte muy interesante y precisamente porque soy guionista y director, por eso hice los storyboards de alguna manera como cómic, con los diálogos plasmados en lo que es el cómic de la película. Abrimos, si os parece, el turno, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, que tengo más, pero... Vale, pues voy a pasar el micro por aquí. Ah, vale, pues me quedo yo este. Hola Alejandro, mucho gusto. Primero quisiera felicitarte, fue un espectáculo ver tu película. Quería hacerte una pregunta especialmente del sonido. ¿Cómo fue trabajarlo, digamos, tanto del lado del guión, pero también como del lado de dirección? Porque digamos que el sonido no solo está funcionando como un ente de acompañamiento, sino que también es un ente narrativo. Entonces quisiera preguntarte cómo fue ese trabajo con el diseño sonoro. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, el sonido es importantísimo, es un elemento narrativo, diría que es casi el 50% de una historia, tan importante como la imagen, y hay veces que incluso más. A nivel de sonido, hemos hablado antes de lo visual, ¿no? De que soy un escritor, en este caso muy visual, porque soy director, pero es injusto decir que soy solo visual, soy un director bastante visual y bastante auditivo, porque efectivamente le doy mucha importancia al sonido. Entonces, yo creo que hay muchos elementos narrativos que ya venían del guión a nivel sonoro, encabalgamientos, ambientes, generando ambientes. Soy un escritor que a mí me gusta mucho que el lector se meta en la historia de una manera visual y de una manera auditiva. Voy a poner un ejemplo a nivel auditivo.
que creo que es importante que creo que es muy claro a la hora de entender cómo trabajar el sonido desde guión, ¿no? En este caso, el personaje de Super, de la estufa androide. Pero claro, es un diálogo que está ahí, pero que técnicamente solo escucha Jonás porque está en su cabeza. Y esto requería juego en el guión para entenderlo, porque lo puedes explicar, y de hecho lo explicabas, ¿no? Utilizas alguna línea en algún momento. Jonás escucha súper, pero la voz en off tiene que estar ahí, súper voz en off. Sin embargo, a veces era una cuestión de orden, de cómo colocar el orden para que Jonás, y me recuerdo que a veces teníamos que hacer edición de esto porque en guión, porque hasta a nosotros se nos olvidaba de que Jonás no es perdón, Super no es un personaje real, ¿no? Entonces, a nivel de sonido, había que poner el personaje en orden para que Jonás lo escuchase siempre antes de hablar. Super no podía decir nada que Jonás no supiese. Y este proceso era un proceso divertido a nivel de escritura, de sonido en este caso, ¿no? De un personaje. Pero en general me gusta escribir, hay incluso no solo sonido, a nivel musical, hay veces que escribo tonos musicales o escribo elementos donde tiene que haber un elemento emotivo, o si hay un punto en el que la música va a jugar un elemento narrativo, la utilizo en guión y no tengo miedo de utilizarla porque creo que, vuelvo a decir, un guión no es absolutamente literario, es una herramienta, es un mapa, es un plano de lo que va a ser la película. Y si tienes claro, obviamente, si tú eres un escritor que no va a dirigir y que ese guión va a pasar a otra dirección, hay veces que es mejor cortarse en ciertas cosas para no coartar la imaginación del director que va a llegar, ¿no? Y más abrirse. Pero en este caso era yo el que iba a dirigir y me permitía un poco esos elementos. Y luego todo el proceso de creación de sonido, bueno, pues desde el rodaje hasta la postproducción de sonido ha sido importantísima. La postproducción de sonido, imagínate una película en la que tienes que crear ambientes de una nave espacial, pero al mismo tiempo el contraste de la realidad, eran como dos mundos, dos películas diferentes. Y de hecho, había prácticamente dos editores de sonido y de efectos que trabajaban en los dos diferentes mundos, porque es que puede que estés editando sonido y no te guste la ciencia ficción y sin embargo seas buenísimo editando ambientes reales, ¿no? Y la otra persona lo mismo, es fantástico haciendo soniditos de máquinas, de ambientes, de todo eso. Y al mismo tiempo estos soniditos no solo eran de ciencia ficción, porque estamos hablando que son sonidos de elementos reales, como una alarma de incendios, como el Simón, el juego que tiene él puesto en la puerta. Tenían que tener cierta realidad y al mismo tiempo sonar como si fuesen una película de ciencia ficción. Hay mucho trabajo de esto en todos los equipos, yo creo desde el principio, ya desde el guión en la orientación de ello, al rodaje y a la postproducción. ¿Alguna pregunta más? Vale, te pregunto otra curiosidad que se me ha quedado, que era justamente sobre el título que has mencionado antes, que me parece que es un hallazgo, ¿no? Está muy bien. Me pregunto desde cuándo lo tenéis, porque creo que es una combinación muy guay que justamente resume los dos tonos de la película, ¿no? La parte de ciencia ficción con esta idea de Kepler y la parte cotidiana y realista y de barrio con Sexto B. Pues curiosamente me he acordado ahora mismo, ahora que me lo has dicho, me he acordado perfectamente el momento que me vino el título a la cabeza y de nuevo, el título, como decía antes, como la idea del cartel o el boceto del cartel vino muy al principio, con el primer embrión de la idea. Eh, y recuerdo perfectamente ver unos pósters que publicó la NASA, muy bonitos, que eran arte, sobre diferentes planetas o exoplanetas y los hacían como si fuesen destinaciones turísticas, destinos turísticos, ¿no? Y uno de ellos me inspiró muchísimo, era Kepler 16b, que es un planeta que existe, un exoplaneta que existe, que está en la zona habitable, tiene dos soles y recuerdo perfectamente el cartel que era en un valle, como una especie de cañón, eran dos personajes, perdón, un personaje que tenía dos sombras por los dos soles. Y ese cartel fue una gran inspiración para la historia, no solo para el título,
porque los dos soles se convirtió también en una metáfora de los dos personajes de la historia. Y de ahí surgió lo de Kepler. A Kepler 16b, el planeta, y justamente Kepler me encantaba el título, me parecía que podía haber sido Alpha Centauri, podía haber funcionado, pero el título sonaba muy bien, Kepler, y sexto B, obviamente, como bien dices, el piso, pero que al mismo tiempo suena como uno de esos planetas, ¿no? Que les van poniendo Kepler 16b, C, D, porque son muchos, ¿no? Entonces, surgió ahí muy desde el principio, y desde el principio se quedó y nunca hubo alteraciones del título, sinceramente. Vale, y para terminar, Alejandro, me gustaría que me contaras esto que te preguntaba antes de que has vivido en muchas ciudades y trabajado en lugares diferentes. Para alguien como yo que ya le gusta ese sitio donde está, ¿cómo has podido tú? Me llama mucha atención que hayas sido capaz de trabajar en ciudades tan competitivas como Hong Kong, Nueva York y Londres. Entonces, no sé, cuéntanos un poco esto. Bueno, pues lo primero es una cuestión personal, que me gusta moverme, me gusta vivir en diferentes culturas, me gusta conocer gente de diferentes partes del mundo, me gusta hablar diferentes idiomas. Creo que te cambia un poco la perspectiva de todo, ya no solo a nivel artístico, a nivel cinematográfico, a nivel de escritura. Te cambia tu estructura mental, ¿no? Hace que te salgas un poco de tu zona de confort y te veas obligado a nadar en aguas con corrientes diferentes, ¿no? Eso por un lado, esa es yo siempre he querido vivir fuera, siempre desde que era muy joven, ¿no? Adolescente, siempre me quería haber ido. No tuve oportunidad de hacer Erasmus, no tuve oportunidad y fue como, me vino tardíamente, ¿no? Es como, vale, pues ahora me voy. Por otro lado, he tenido la suerte, o sí, lo llamo suerte, de haber conocido a mi mujer que es extranjera. Y eso también pues ha sido un elemento bueno, pues obviamente que ha facilitado el hecho de moverme a lugares porque ella, que además es inmigrante vamos, desde niña, para ella moverse es lo normal. Entonces eso me lo ha irradiado un poquito y juntos pues hemos ido a diferentes lugares. Luego, claro, también ha coincidido un poco, yo empecé a moverme un poco con la crisis también, porque la situación estaba complicada a nivel laboral en España en el 2008 y fue justo cuando empecé a moverme por ver perspectiva y ver posibilidades y cambiar un poco de aires y así fue. Y una vez que empiezas es como una pelota. No paras. Es cierto que me he movido más veces de las que me gustaría y empieza a pesarme. Ahora ya tengo no solo más edad, tengo 2 niños y mudarse en familia es mucho más complicado. Ah, aún así es muy gratificante y lo recomiendo siempre. A nivel personal, luego a nivel de escritura, hay un ejemplo, antes hablabas de mis cortos, pero una de las experiencias más satisfactorias que he tenido siempre es haber hecho The Fisherman en Hong Kong y haberlo hecho rodado en cantonés. O sea, fue una especie de liada de manta a la cabeza brutal, pero fue súper divertida y súper satisfactoria. Tengo un recuerdo tan fantástico que es como a partir de ahí, me acuerdo que después de eso ya fue como, bueno, ya puedo hacer lo que quiera, es como ya que me echen lo que quieran. Pero fue muy divertido. Es siempre divertido y trabajar con gente de diferentes culturas, tener que pelearte por comunicarte, te abre la mente muchísimo y a mí me fascina. Muy bien, pues nada, si no hay más preguntas, Alejandro, quería agradecerte compartir tu proceso creativo con nosotros. Ese es justamente el objetivo de los encuentros de Palabra de Guionista. Y nada, para mí personalmente y creo que para todos los que estamos aquí ha sido muy enriquecedor conocer la forma en que has afrontado este proyecto. Muy bien, Así pues que nada, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y mucha suerte con los proyectos que vengan a partir de ahora. muchísimas gracias a vosotros, un placer estar y de nuevo disculpas por no poder estar en persona, me encantaría, pero gracias a todos por haber venido a ver la película y a vosotros por haber organizado este evento. Vale, y felicito también a Greta, siento que no haya podido estar en La la charla, felicito pero también la la enhorabuena de felicito de nuestra parte. vuestra parte. Muchas gracias.